decíamos ayer, ¿no? O sea, hace 15 días, que quedaba todavía una porción del tema de representación del conocimiento que se refería a la representación del conocimiento con incertidumbre, del cual ya visteis que vimos los sistemas basados en Meissen, que tenían los factores de certeza para representar la incertidumbre como números en -1, 1. Luego estaba la probabilidad estricta, y dentro de la probabilidad estricta teníamos los sistemas basados en Prospector, que eran los que representaban todo el posible espacio de hechos y todo aquello. Y luego la simplificación de esto, que eran las redes bayesianas, que representaban solo aquello que era necesario estrictamente en forma de red y que lo manejaban usando el teorema de Bayes, propagando la incertidumbre en forma de probabilidad por la red. Bien, todas estas son las ya vistas para el manejo de esa información parcial, incompleta o ambigua. Y eso sí, en todas estas se asumía que cada una de las condiciones o de las acciones que intervenían en la regla, se tenía una regla con if, no sé qué, then, no sé cuántos, y cada una de las cosas que aparecían en los ifs o de las conclusiones que salían de los then estaban en sí mismas bien definidas, era una proposición correcta y bien definida. Ahora bien, ¿por qué yo le daba incertidumbre o probabilidad? Porque no podía saber si se daba o no se daba. Pero incluso en el sistema de Meissen, que asignaba creencia, no era probabilidad, era creencia entre -1 y 1, era estoy seguro de que no se va a dar, estoy seguro de que se va a dar o no sé absolutamente nada, pero que yo lo supiese o no, no implicaba que la cosa no se diese, es decir, la cosa en sí se daba o no se daba, y yo le asignaba una probabilidad que estaba basada en mi creencia, en hechos anteriores o en todo lo que quería. Al final siempre terminaba ocurriendo en realidad una de las dos posibilidades, o la acción se cumplía o se verificaba o no lo hacía. El diagnóstico del coche, si el motor no arranca, era el ejemplo con el que arrancaba este tema. Si el motor no arranca y las luces no se encienden, entonces el problema está en la batería o en los cables con probabilidad P, ¿vale? Pero el asunto es que la batería o está estropeada o no está estropeada. Lo que ocurre es que yo no lo sé, y le doy una probabilidad de 0,5 a que esté, pero al final sé que terminaré sabiéndolo, y que una de las dos cosas será cierta. Pero claro, ¿qué pasa en una regla como esta? Si mañana hace buen tiempo y me levanto de buen humor, entonces saldré al campo. ¿Qué es eso del buen tiempo? ¿Qué quiere decir? Depende de ti. ¿Hará buen tiempo? O sea, al final ocurrirá que hace buen tiempo o no hace buen tiempo. Depende de lo que tú entiendas por buen tiempo, ¿vale? Yo he visto gente en Escocia, por ejemplo, la gente se sale a pasear tranquilamente con chubasqueros, se sale a limpiar los cristales de sus casas y tal, como si nada, porque claro, si tuvieran que esperar a que dejara de llover, pues, ¿vale? Entonces, ¿qué es el buen tiempo? ¿O qué es el buen humor? Esto ya es el colmo. Es absolutamente subjetivo. Claro, ¿qué hacemos con esto? Y sin embargo, muchas de las reglas y de las que determinan los comportamientos usuales en la vida diaria, implícitamente los pensamos y los formulamos con este tipo de ambigüedad. Usamos el lenguaje de esta manera y tenemos que... Entonces, lo que pensó Loftizadeh, un ingeniero nacionalizado norteamericano de origen iraní, que murió por cierto hace poco, hace creo que 2 o 3 años, que es el padre de la lógica difusa, pensó que de alguna manera todo esto podría formalizarse con una formulación matemática más o menos correcta, y a partir de ahí tratar de usarlo en sistemas de hechos y reglas, y tratar de usarlo para deducir cosas y sobre todo para controlar cosas. Ahora hablaré de ello. Bien, la lógica borrosa o difusa, el fuzzy logic, intenta dar una formulación que permita manejar básicamente la incertidumbre del lenguaje, no la incertidumbre debida al hecho en sí, sino la incertidumbre del lenguaje en los sistemas de hechos y reglas y también en otras aplicaciones. La idea esencial es la siguiente, vamos a ver. Primero, vamos a tener todo nuestro sistema, lo vamos a modelizar en forma de entidades, que son individuos. ¿Qué son los individuos? Pues un tren, un coche, un día, lo que queramos, ¿vale? Esos individuos tendrán propiedades, una propiedad A, y A se debe cuantificar con un valor medible. Por ejemplo, lo del día bueno. Vamos a ver, ¿qué es un día bueno? Entonces, el que hace el sistema de hechos y reglas tendrá que decidir en función de una variable medible, digamos la temperatura máxima del día, por ejemplo, o la temperatura media del día, si él considera que el día es bueno o no. Y además no va a tener que decir que a temperatura tal es bueno y a temperatura de tal más 1/10 de grado es malo, por ejemplo. No. Vamos a decir que, por ejemplo, a temperaturas muy bajas es malo, a temperaturas a partir de 15 es un día bueno, y entre medio pues voy a decir que es un día más o menos bueno.
y voy a ver cómo formalizo lo del más o menos. Entonces, repito, hace falta entidades, hace falta propiedades y hace falta valores medibles para las propiedades, eso sí. Entonces, para cada valor posible que tenga la propiedad, como por ejemplo la temperatura del día, yo no voy a decir que, por ejemplo, A de 15 grados es true. Imaginad que A significa ser un buen día. Entonces yo no voy a decir ser un buen día de 15 grados es true o ser un buen día de 15 grados es false, no. Ser un buen día de 15 grados es bueno en cierta medida, que va a ser una medida en 0,1. De tal modo que 0 significa totalmente falso, 1 significa creo que es totalmente correcto y entre medio le voy a dar un valor. Es decir, lo que decimos al final es que la entidad h con el valor x adquiere el valor true para esta propiedad en cierto grado. Ese grado lo cuantificamos con un número que se llama el grado de pertenencia y es una función de la variable medible x en el intervalo 0,1. A se le llama conjunto difuso. Decimos que el valor medido de A para el individuo h es x. Por ejemplo, si tú has medido que para la temperatura del día de hoy tienes un valor de 15 grados, entonces el día de hoy pertenece al conjunto difuso de los días buenos con un cierto grado de pertenencia. Y diremos, por ejemplo, que si hoy hace 0 grados, entonces el día de hoy pertenece al conjunto de los días buenos con un grado de pertenencia 0, o sea, no pertenece en absoluto. Si hace 15 grados, diremos que pertenece con un grado de pertenencia 1, eso es un día agradable. Y si hace 7 grados, o 8, diremos pues que pertenece con 0,3, o sea, que pertenece un poco. Esto queda raro, lo de pertenece un poco a un conjunto, pero así es como se formulan las cosas aquí. Sea, por ejemplo, sea h un coche, sea v la velocidad máxima que da el fabricante en kilómetros por hora, sea el conjunto R el conjunto difuso de los coches rápidos. Hoy día sería razonable fijar valores, por ejemplo, como mu sub R 60 es igual a 0. Un coche cuya velocidad máxima fuese 60 kilómetros hora, como los coches de los años 50, hoy día sería calificado de absolutamente no perteneciente al conjunto de los coches rápidos. Le pondríamos un 0 a la función de pertenencia. Si este coche tuviera un 80 de velocidad máxima, eso sería un 0,2. Si tuviera 140 sería 0,6. 210 sería 0,9 y un superbólido de 320 está claro que eso es un coche rápido para cualquiera. Y ahora está el problema de para cualquiera. A ver, los sistemas de hechos y reglas los hace un decisor y es él el que fija los valores de estas cosas. Con lo cual las conclusiones serán válidas para él. ¿Vale? Lo cual no quiere decir que si fijan unos valores razonables o apropiados para casi todo el mundo, pues lo sean para todo el mundo. Pero en principio son sistemas que tratan de capturar la subjetividad. Y esto vale, pues sí, vale mucho, por ejemplo, imaginar esto se está usando una barbaridad en sistemas de domótica, electrónica de la casa. ¿Qué es una temperatura confortable? Eso lo tienes que decir tú, ¿vale? Sea H un día del año y sea T la temperatura máxima alcanzada en él, sea G el conjunto difuso de los días agradables para cierta persona. Esta persona podría decir, por ejemplo, que mu sub G es 0, mu sub G de 5 grados es 0, mu sub G de 15 grados es 0,7, es bastante agradable, un día 15 grados, mu sub G de 25 es 0,5 y mu sub G de 30 es 0, porque considera que no es agradable estar a 0 grados ni a 30 grados y que por el medio pues tenemos una cierta gradación razonable. ¿Vale? También se puede definir, por cierto, un conjunto difuso con varias variables, pero en ese caso se considera cada combinación de las entradas como una sola. Ojo, esto lo hago para variables de entrada, Por ejemplo, en el caso anterior, quiero decir, para variables que pertenezcan a un único conjunto, que luego os liaréis con un solo conjunto, varios conjuntos, etcétera. En el caso anterior, si usáramos, podríamos ser un poquito más finos, y en lugar de definir el conjunto de velocidades agradables en función de la temperatura máxima, lo definiéramos en función de las temperaturas máxima y mínima. Y dijéramos, por ejemplo, que mu sub G de 15-25, quiero decir, un día que ha tenido temperatura mínima de 15 grados y máxima de 25, es 0,9 de agradable. ¿Vale? Un día que tuviera a lo mejor 0 y 30, que podría ser un día en el desierto, o una noche, un día y una noche en el desierto, pues probablemente sería nada agradable. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando son dos variables? Cuando son dos variables, lo que hay que hacer es, digamos, concatenar todas las posibles combinaciones de tal forma que es como si las tuvieras en una. Por ejemplo, tendrías un 0, 5, 0, 10, 0, 15, 0, 20, 5, 0, 5, 10, 5, 15, 5, 20, vale, tienes un montón de valores, ¿no? Pues ponlos todos en tira y como si fueran un solo valor. O sea, sería una función de pares.
y así tienes una sola variable, ¿vale? La variable sería el par. O sea que en realidad esto se considera normalmente siempre para una variable de entrada. Y ahora, a ver, ¿cómo es la formalización correcta de estas cosas que intuitivamente hemos visto? Dada una variable medible x, cuyos valores posibles están en un conjunto E, o sea, lo primero que hemos de hacer es identificar las entidades que nos aparecen en el problema. Los días, los trenes, los coches, los que sean, lo hemos de identificar. A partir de ahí, ver qué propiedad o propiedades tienen y cómo se miden. Y es necesario medirlo en algunas unidades. Y decir el rango. Es decir, esto va a tener, por ejemplo, la temperatura, pues vamos a hacer conjunto de los días, conjunto difuso de los días agradables, y va a funcionar con el valor de la temperatura medida. Y hemos de decir, la temperatura medida se mide en grados Celsius en el intervalo de -5 hasta 40. Entonces un conjunto difuso sería el conjunto de todos los pares de la forma x mu sub a de x, para todo x perteneciente al conjunto de valores posibles, y con la función mu sub a un número entre 0 y 1. Es decir, para cada valor posible que puede tomar la variable, vamos a decir cuál es el grado de pertenencia de una entidad que tuviera ese valor en la variable al conjunto difuso. Y ese grado de pertenencia va en 0, 1. Con 0 se indica no pertenece en absoluto, con 1 se indica pertenece absolutamente, y entre 0 y 1, pues más o menos. Pertenece en cierta medida. Si X es un conjunto discreto, por ejemplo, tiene A, B, por ejemplo, el conjunto de los coches, que son todos los modelos de coches que hayan, pues entonces esto sería algo así como un diagrama de barras. Si esto fuese una temperatura, que es una magnitud continua, una magnitud física continua, pues esto sería una función continua. La mu sería una función continua, ¿vale? En general vamos a tomar mu como funciones continuas, aunque no necesariamente derivables, de hecho no lo suelen ser, Mu sub a recibe el nombre de función característica del conjunto difuso. Es la que define a ese conjunto, la que dice en qué medida cada cosa pertenece o no pertenece a él. Bien, una cosa, es posible que para todo valor del conjunto se tenga que mu sub x vale 0 o mu sub x vale 1. ¿Cómo sería una función de esta clase? Si yo aquí pongo la variable x en su intervalo medible a b y tengo una función que vale siempre o 0 o 1, tendría esto, o bien 0, o bien 1, o bien 1, o bien 0, ¿vale? No hay valores intermedios en ningún momento, ¿vale? ¿Eso qué es? Eso lo que te está diciendo es que ciertos elementos o ciertos valores del conjunto pertenecen a él, absolutamente, y otros no pertenecen en modo alguno a él. Eso es la noción clásica de conjunto de toda la vida. Cuando tú ves un conjunto, tú dices, este elemento pertenece o no pertenece, y entonces estos serían los del pertenece, y estos serían los del no pertenece. Tal cual. Y eso se llama un conjunto crisp en esta... Bueno, siempre se había llamado un conjunto de toda la vida, pero claro, si empiezan a aparecer conjuntos difusos, para diferenciarlos de los conjuntos clásicos, a los conjuntos clásicos se les llama crisp, o conjuntos rígidos, si queréis, o algo así, ¿vale? Que son los conjuntos normales, los que tienen grado de pertenencia, o pertenece o no pertenece. Pero los demás, los conjuntos difusos, pues van a poder tener para ciertos valores grados de pertenencia que no son o 0 o 1. Por conectar esto con el primer tema de representación del conocimiento, hay una correspondencia entre los conjuntos y los predicados del cálculo de predicados con exactamente una variable libre. Recordad aquello de, bueno, lo que pusisteis, A de X, A es un alumno. Entonces el conjunto de los alumnos viene definido por la proposición A. De hecho, tú pones un valor de ahí, de un alumno, de una persona, y esto te sale o true o false. Cuando te sale true quiere decir que X pertenece al conjunto de los alumnos, y cuando te sale false que no. Por lo cual, una proposición de estas del cálculo de predicados con una única variable libre define a un conjunto, o lo que es lo mismo, define a una clase. Y en ese sentido, recordad que la llamé también símbolo de clase. Bueno, pues entonces tenemos esto. Pues aquí, concretamente, A de X considerado como predicado o como símbolo de clase diría el individuo X con valor H con valor X para la variable es de la clase A o pertenece al conjunto A, y esta proposición es o true o false. Sin embargo, a esa proposición ahora le vamos a asignar un valor que es su posibilidad, ojo, no probabilidad, Estas cosas que vamos a usar aquí tampoco son probabilidades y no siguen las leyes de la probabilidad clásica con aquellos los axiomas de Kolmogorov y todo lo que os conté al principio,
será precisamente mu sub a de x, siendo A el conjunto difuso que expresa la propiedad A. Y ahora vienen las fórmulas. A ver, tenemos los conjuntos difusos A y B y sus colecciones de predicados asociados A de x y B de x para cada posible valor. ¿Qué propiedades debe cumplir una mu? Para que una función mu sub A, defina un conjunto difuso, ¿qué propiedades tiene que tener? Primero, vamos a decir que esa función mu del conjunto A de x va a estar entre 0 y 1. Esto es una cuestión de convenio, quiero decir, empezaron a formularlo así y era una formulación razonable y ya está. Entonces el grado de posibilidad o el grado de pertenencia siempre va a ser un número entre 0 y 1 que va a estar aquí, en la ordenada de la representación de la función mu. La mu va a ir desde un cierto conjunto de valores medidos o medibles en el intervalo 0,1. Por lo tanto, aquí, en todos los dibujos de conjuntos difusos, va a aparecer en ordenadas el intervalo 0,1. Sin embargo, aunque esté en 0,1, no es una probabilidad, repito, es un número en 0,1. Siguiente. Vamos a definir la mu de tal forma que mu de no A de x sea igual a 1 menos mu sub A de x. O sea, mu del complementario de A es igual a 1 menos mu de A. Esto parece bastante razonable. Si yo digo que algo no pertenece en absoluto a cierto conjunto, entonces deberé decir que pertenece absolutamente a su complementario, es decir, a lo que no es el conjunto. ¿Vale? Si un coche en absoluto es rápido, entonces quiere decir que pertenece a los coches no rápidos, absolutamente. Sin embargo, si es rápido en una medida de 0,5, entonces también podré decir que es 0,5 no rápido. Esto queda raro, pero es así. ¿Vale? Funciona de esa forma. Si tú le das un 0,7, entonces al conjunto complementario le tienes que dar un 0,3. Siguiente. La medida de pertenencia a la unión de A y B, A or B, esto si queréis lo podéis poner como A or B, o si fuera en forma de conjuntos A unión B, es igual al máximo de las dos. O sea, se toma que mu sub A unión B es igual al máximo de mu sub A y mu sub B. Para hacer la unión de dos conjuntos difusos, la función de pertenencia se toma como el máximo de las dos en cada momento, para cada valor. ¿Vale? Eso también tiene sentido, ¿no? Si pertenece al uno o al otro, ¿en qué medida pertenece a la unión de los dos? Pues en la mayor de las medidas en la que pertenezca a uno. Sin embargo, con la intersección es al revés. El mu de A y B, o sea, el mu de A intersección B, es el mínimo de mu de A y mu de B. ¿Vale? Si no, ahora no es pertenece a alguno de los dos, sino decimos que pertenece a ambos simultáneamente. ¿En qué medida? En la medida en que pertenezca a la menor pertenencia de las dos. Entonces, pensadlo y veréis cómo tiene sentido que el OR o la unión sea el máximo y el END sea el mínimo. Y ahora la implicación, esto ya es más delicado. Mu de A implica B se toma como el mínimo de mu de A de X y mu de B de X. ¿Vale? Esto es así como decir, la confianza en que una cierta premisa me lleva a una cierta conclusión es la menor de las confianzas entre la premisa y la propia conclusión. Pero alternativamente hay otras formulaciones que usan también esto, que es el producto de las dos. Ojo, si son números entre 0 y 1, el producto de los dos, ¿cómo es? Mayor, menor o igual que ellos. Menor siempre. ¿Vale? Con lo cual esto también tiene sentido. O bueno, vamos a ver si son... Claro, a menos que sean uno los dos. Claro, están entre 0 y 1, pero es que si son uno los dos, te saldría que A implica B con creencia 1, o con posibilidad de pertenencia a 1, que es lo lógico también. Si estás absolutamente seguro de tal y absolutamente seguro de la conclusión, ¿vale? Entonces sí que tiene sentido. Vale. De nuevo, notar que esta medida es una medida de posibilidad y no es una probabilidad. ¿Por qué? Porque para cierto valor de la variable x, la suma de posibilidades de pertenencia a todos los conjuntos difusos a los que puede pertenecer no tiene por qué ser necesariamente 1. En cambio, en términos de probabilidad, si estableces una partición, sí que tiene que ser. A ver, ¿y estas funciones cómo se hacen? Pues normalmente se suelen usar unos modelos o tipos de funciones básicos
que sirven para establecer la pertenencia y que son lo más normal. Generalmente funciones que cumplan estas condiciones suelen ser de esta clase. Por ejemplo, estos son funciones discriminatorias. A ver, sí. Estas son funciones discriminativas en el caso extremo, ¿vale? Estos serían conjuntos crisp. Esto de aquí, perdón, esto sería el caso extremo de crisp set, ¿vale? Pero es muy típico usar funciones de esta clase. Por ejemplo, para valores menores que cierto umbral, esto no es en absoluto cierta cosa. Para valores mayores lo es absolutamente. Y entre medio, pues establezco un intervalo de crecimiento en que digo que va siendo poco a poco más perteneciente al conjunto en cuestión. El ejemplo de día cálido, por ejemplo, que es un día cálido para cierta persona, pues por debajo de cierta temperatura, absolutamente no. Por encima de cierta temperatura, absolutamente sí. Y en medio, pues más o menos. ¿Vale? Repito, esto depende, claro, esto lo dibujo yo o lo dibuja un esquimal. Entonces, para cada uno va a haber una función de pertenencia en principio distinta. Aquí lo mismo, esto sería, por ejemplo, día frío, por debajo de cierta temperatura, absolutamente. Entre ciertas temperaturas, pues poco más o menos, y a partir de cierta temperatura, desde luego, no es un día frío. Esto sería el caso de crisp, ¿vale? Es hasta cierto valor y a partir de ahí. Y sería como el caso de los conjuntos clásicos. También se pueden dar funciones, por ejemplo, de tipo triangular. Esto sería el ejemplo clásico de día agradable. Por debajo de cierta temperatura, muy cálido, muy frío, no es agradable, y entre medio va siendo cada vez más agradable, y hay un punto donde es máximamente agradable. Pregunta: ¿tiene que llegar a 0? O sea, ¿tiene que tomar valor 0 o 1 en algún punto? No obligatoriamente. Está entre 0 y 1, pero no es obligatorio que haya ningún punto con valor estrictamente 0, ni ningún punto con valor estrictamente 1. Eso es muy raro. A nadie se le ocurre algo parecido. Cuando haces un rango o un intervalo de valores, está claro que los extremos del intervalo seguramente dirás 0 o dirás 1. Pero, bueno, podría, yo qué sé, para una determinada persona, el conjunto de las personas simpáticas. Puede haber alguien a quien no le caiga realmente bien nadie. No hay ningún 1, ¿vale? Cosas de ese estilo. O sea que no necesariamente esto tiene que... Lo que no puede es salirse del intervalo 0,1, y eso lo veo mucho en los exámenes. Cuando pongáis una función, aquí tiene que haber un intervalo medible con valores y con unidades. Y aquí tiene que haber 0, 1 sin unidades. La función de pertenencia no tiene unidades, es un valor abstracto adimensional en 0, 1. Esto también, por cierto, esto también puede ocurrir, ¿vale? Que no necesariamente tenga que ser un triángulo simétrico, sino que a partir de cierto valor y hasta cierto valor te vaya descendiendo de forma. Esto sería, por ejemplo, el concepto de día agradable para una persona calurosa. Esto sería el concepto de día agradable para una persona más bien friolera. ¿Vale? O esto, por ejemplo, las funciones trapezoidales es también muy típico, no necesariamente simétricas. Y luego también hay casos continuos, por ejemplo, puedes usar algo parecido a una gaussiana, más o menos picada, o bien una función sigmoidal que crece o decrece de modo suave. Esto es por si por alguna razón quieres que sean derivables, que en nuestro caso no es necesario. Como os he dicho, siempre es continua eso. Bueno, continua, aquí por ejemplo no es continua, o sea, pero cuando dejas de ser continua, entonces estás pasando a conjuntos crisp, normalmente. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser continua, aunque suele serlo, y no tiene por qué ser derivable. De hecho, aquí no lo es, etcétera. Vale. Y ahora, ¿cómo se va a usar esto? ¿Cómo se va a usar esto? En sistemas de hechos y reglas. En un sistema de hechos y reglas de este tipo, las reglas son de esta forma: if premisa 1, premisa 2, premisa 3, ten conclusión con un valor S. Y esto es exactamente igual a lo que ya habíamos visto en sistemas de hechos y reglas, o también en redes bayesianas, en cierto sentido. Si se cumplía una cosa y la otra cosa, entonces había flechas a la consecuencia, y todo se podía expresar mediante un sistema de hechos y reglas, pero, las premisas aquí son de la forma A de X, donde A de X va a ser un conjunto difuso con una posibilidad asociada. O sea, el H con valor X es A con posibilidad mu sub A. La conclusión es de la forma B de X, también de la misma forma, un conjunto, una clase, decimos pertenece o no pertenece, para la cual yo tendré que calcular el valor de mu sub B. O sea, yo aquí tendré mu sub A1, mu sub A sub n, y aquí yo tendré que calcular el valor de la función
mu sub b. Está permitido poner más de una conclusión, pero como conjunción, es decir, le pasa lo mismo, eso sí, ese problema no lo resuelve. El problema de las cláusulas no horn que salían en la lógica de predicados, que era el problema de las conclusiones con OR en sistemas de hechos y reglas y tal, es el mismo. Ese no hay forma, ¿eh? Las conclusiones tienen que ser, si son varias, C1 en C2 en C3. Pero recordad que cuando ocurría esto, ¿qué pasaba? No, sí lo puedes saber. Sabes que pasan todas. El problema del OR era cuando no puedes saber cuál de las dos pasa. Pero en el AND pasan todas. Por tanto, cuando escribes esto, en realidad, lo que estás escribiendo es no sé qué tal, y luego otra regla que es no sé qué y tal, y otra regla que es no sé qué y tal. Así que en realidad estás abreviando tres reglas en una que podrías escribir en tres reglas separadas. De hecho, muchos sistemas de estos lo que hacen es escribirlos en tres reglas separadas directamente. O sea, le permiten al usuario escribir el AND, pero luego lo separan. O sea que por eso no es ningún problema, pero el problema del OR no tiene solución. Bien, entonces se puede poner más de una conclusión, pero que en realidad es la abreviatura de varias reglas. Y luego la regla en sí, completa, puede estar afectada de un valor de posibilidad. ¿Vale? Esto era lo mismo que en los sistemas de Meissen. Recordad que había debajo un valor que era el valor en que creo que se cumpliría la conclusión si se cumpliesen todas con valor 1, con creencia 1. Pues aquí lo mismo. Esto es el valor de posibilidad con que creo que se cumpliría la conclusión si todos los hechos se cumplieran con un valor de mu sub a sub i de ese x concreto igual a 1. Es decir, si los individuos que yo pretendo meter en las premisas pertenecen absolutamente, con valor 1, a todos los conjuntos estos, ¿con qué valor pertenecería el elemento al conjunto B? ¿Cuál sería mu sub B? Entonces mu sub B de x digo que sería S. Generalmente entenderéis que se suele tomar S igual a 1. Pero podría haber una regla relativamente incierta, en el sentido de que pese a estoy seguro de que ocurre esto y esto y esto, no siempre y en absolutamente todos los casos ocurre la conclusión. ¿Vale? Bueno, ¿dónde se ha usado esto? Sobre todo en control de cosas, esencialmente. De hecho, la extensión de la lógica borrosa y ya está metida en montones y montones por las razones que ahora veréis. Primero, es bastante más fácil de escribir las cosas que con un sistema experto. Es decir, interrogar al experto para extraer el conocimiento es relativamente más fácil con estos sistemas que con otra formulación. Lo segundo, necesitan poco cálculo. Una vez calculado y tal, a diferencia de las redes neuronales o de otras cosas, el cálculo es pequeño y por tanto se pueden meter en microcontroladores empotrados. Y de hecho la Internet de las cosas está metiendo lógica difusa, pero a montón. Y incluso se ha anunciado también, yo lo he visto hasta en anuncios de lavadoras. Creo que había algún modelo de LG que decía, se anunciaba como usando lógica difusa. Y efectivamente, ¿qué hacía? Calculaba la temperatura, la velocidad, el tiempo de lavado y tal, en función del peso de la ropa, de la suciedad y cosas así, ¿eh? Y medía la suciedad con un sensor de infrarrojos, ¿eh? O sea, se puede medir por reflexión de la luz. Entonces, con eso se puede, pero claro, ¿qué vas a hacer? No, si la suciedad es 0,47 y el peso de la ropa es de 3,28 kilos, entonces tengo que estar tanto tiempo. No. ¿Qué dice alguien? Si la suciedad de la ropa es alta y hay mucha ropa, entonces ese es el tipo de reglas que uno da, ¿no? Pues eso se puede usar con este tipo de cosas, que son los controladores borrosos. Básicamente es un algoritmo para controlar sistemas reales, eléctricos, mecánicos, etcétera, en los que se determina una acción física correcta a partir de lecturas de sensores de valores físicos y procesamiento con reglas. Tuvo muchísimo impacto, pese a que, bueno, es de origen, ya digo, norteamericano. Zade era norteamericano. Se adoptó mucho, no sé exactamente por qué razón, cuando empezó en los años 80 y tal, en Japón.
y muchas compañías japonesas lo adoptaron, compañías de electrodomésticos y eso, dentro de la electrónica de consumo y dentro de otras electrónicas. Por ejemplo, el primer tren, esto de las líneas de alta velocidad, que no nos parece tan normal, comenzó en Japón en los años finales de los 60. El primer tren de alta velocidad era la línea Tokio-Osaka. Los trenes que allí llaman el Shinkansen, de la Compañía Nacional Japonesa de Ferrocarriles. Y fue el primero que alcanzó, el primer tren de pasajeros en alcanzar 300 kilómetros hora en una línea comercial. Que entonces era una barbaridad. O sea, el Tokio-Osaka son unos 300 kilómetros y se lo hacen un poquito más de una hora. Igual que ahora el Valencia-Madrid, claro. Pero entonces era una cosa muy novedosa. Y tenían un problema que era con el sistema de frenado. Es decir, ¿cómo paras esto? ¿Y cómo lo paras de un modo suave y confortable para los pasajeros? Prácticamente no paran, pero bueno, cuando tienen que hacerlo, ¿qué? Entonces el sistema de frenado de los trenes bala va controlado por lógica difusa. Aplicaciones actuales hay sistemas anticolisión en coches. Esto que ya va incorporado en todos los coches, en la electrónica de coches hay una barbaridad de esto. El sistema de anticolisión que aparece ya en la mayoría de los coches modernos, se te enciende la lucecita cuando vas a chocar con algo, lo que sea. Eso usa normalmente lógica difusa. Control de temperatura, por ejemplo, para domótica, persianas, calefacción. El control de turbinas en aerogeneradores, también están usándolo. Los molinos estos de viento y tal, es bastante común. Aquí hay dos ejemplos, esto es el Shinkansen y aquí pues dos coches que, por ejemplo, ¿cuándo tienes que aplicar el frenado? Depende de qué. Por ejemplo, cuando tú vas en una autovía y el de adelante está a una cierta distancia y tal, ¿de qué depende la velocidad y la acción o no del freno? Debes frenar de un golpe, cuidado porque te puede dar el de atrás y además la sensación es desagradable. Tienes que ir frenando poquito a poco. ¿Qué intensidad de frenado tienes que aplicar? Depende de qué. De la velocidad que lleves tú, de la velocidad que lleve el de delante y, obviamente, de la distancia entre los dos coches. Y eso hoy se puede medir con sensores de ultrasonidos, por ejemplo, y tal, que ya se han abaratado y vale la pena. Entonces muchas cosas de estas van controladas por lógica difusa. Bueno, ¿cómo se diseña un controlador? Por cierto, cuando diga la traducción de Fuzzy Logic, en inglés siempre se escribe así, pero la traducción de Fuzzy Logic lo he hecho indistintamente como lógica difusa o lógica borrosa. Y lo he visto traducido de las dos maneras y da igual. Bueno, pues el diseño de controladores borrosos sigue estos pasos. Primero, hay que definir cuáles son los objetos relevantes H que van a participar en el proceso. Para eso hay que dar las entradas, que suelen ser sensores, y las salidas, que suelen ser actuadores. Una vez tengas todos los objetos claros, por ejemplo, ¿cuál es el objeto? Pues el objeto es, en este caso del coche, serían mi velocidad, la velocidad del otro y la distancia entre los dos. Y eso has de medirlo. La velocidad mía, pues irá entre 0 y 120 kilómetros hora en una autovía, o digamos 130. La velocidad del delante, lo mismo. La distancia, pues por ejemplo la ponemos entre 0, aunque no debería nunca ser 0, y 20 metros. Por encima de los 20 metros el sensor de sonidos no va a actuar y además tampoco nos importa demasiado porque no vamos a tener que frenar. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué definirías? Conjuntos difusos como lento, rápido, muy rápido para la velocidad. Conjuntos difusos para la distancia como muy cercano, cercano, moderado o lejano. Y hay que dar funciones de pertenencia para cada uno de esos conjuntos difusos y empezar a dar reglas como si estoy muy cerca y voy muy deprisa y él va muy despacio, entonces frenado fuerte o algo así. ¿Vale? Esa es la idea de los sistemas difusos. Entonces tienes que definir los objetos relevantes, ver cuáles son las entradas y las salidas, definir cuáles son los valores medibles tanto para las entradas como las salidas y sus rangos. Me dices, vale, el valor de esta variable va a estar entre 0 y 140 kilómetros hora, el valor de esta otra entre 0 y no sé cuántos metros, ¿vale? Y así. Es obligatorio definir rangos y darles unidades. Definir cuáles son. Por cierto, si no estás muy seguro del rango, no pasa nada porque te quedes por exceso. ¿Vale? La velocidad máxima, cuando la pongo 120, que es lo legal, habrá algún tío que vaya a 150, bueno, le pongo 160 y ya está. ¿Vale? Que luego a lo mejor el valor ahí va a salir un valor de pertenencia a 1, pues bien, no pasa nada. O sea que los rangos, si tenéis duda, generosidad.
Luego, definir cuáles son entonces los conjuntos difusos que intervienen, calificando tanto las entradas como las salidas. Hay que especificar, por tanto, las funciones mu sub a y mu sub b, y eso entra al criterio del diseñador, y hay que hacerlo simplemente con sentido común. Evidentemente, como esto es subjetivo, las cosas que tengan que ver con comportamientos subjetivos se adaptarán a lo que haya hecho el diseñador. Y esto es perfectamente válido, por ejemplo, para sistemas de domótica, y es incluso bueno que así sea. ¿Vale? En el caso de coches, pues la hace uno o varios ingenieros haciendo pruebas y teniendo en cuenta la seguridad, básicamente. Por tanto, te viene dado, va en el controlador del coche. Entonces, una vez tienes todo esto, escribe reglas de control en forma if-then y das para cada una la posibilidad que se asigna al hecho de que la conclusión se aplique, suponiendo que todas las premisas se cumplirán con posibilidad 1. O sea, escribes cosas de este tipo, donde aquí será siempre H pertenece al conjunto A en grado mu sub A de X. Siempre serán de esa forma. Y aquí al final tendrás H pertenece a B, lo mismo, en un cierto grado que tendrás que averiguar. Y al final, esta S, que es el grado en que crees que H pertenece al conjunto B, si todas las entidades de entrada tuvieran valor 1, o sea, pertenecieran máximamente a todos los conjuntos. Y ya digo, suele ser un 1, pero no siempre. Ya lo hemos diseñado. Ahora, ¿cómo lo usamos? Esto funciona en bucle infinito, como todos los controladores. Todos los controladores, por cierto, no habéis visto teoría de control, pero esto es el esquema típico de un controlador de los que llevan casi todas las máquinas y dispositivos industriales para hacer casi cualquier cosa. Tú tienes una entrada que es una señal de un sensor. Imaginemos que esto es un motor eléctrico, por ejemplo en un robot. Y tienes un sensor aquí que te mide la velocidad de rotación. Tú quieres mantener la velocidad de rotación constante. Entonces, ¿qué haces? Coges la velocidad de rotación, la mides y vas aquí. Y la restas de una referencia, que es una V sub 0. Yo quiero mantenerlo girando a 30 revoluciones por segundo. Mido a cuánto está girando en este momento. Lo resto y la diferencia, que es el error, va a parar a un controlador que manda una señal para el motor, una señal de tensión eléctrica para el motor, indicando si debe ir más deprisa o más despacio. Y esto se hace todo el tiempo, el lazo cerrado. Esto se llama el lazo cerrado de realimentación y es lo que hay absolutamente en todos los controladores industriales. O sea, mides, con la medida restas de tu valor deseado y obtienes el error. Y con el error haces algún cálculo que te dice qué tensión deberías aplicar al actuador, es decir, al motor. Y esto lo vas haciendo muchas veces por segundo. Esto de aquí está metido dentro de un ordenador. Y como iban tan rápido, tan sumamente rápido, puedes hacer varios miles de lecturas y cálculos en cada segundo, lo cual es más que suficiente para mantener el motor perfectamente a una velocidad absolutamente constante. Bueno, pues los sistemas difusos funcionan un poco así. Yo leo lo que hay, ¿vale? Estas reglas, aquí no hay una entrada, sino que hay unas reglas. Deciden qué hacen y envían. Lee, decide, envía, lee, decide, envía. Y así constantemente. Como los cálculos que al final hay que hacer, ya digo que son relativamente pequeños o relativamente pocos, incluso con un pequeño microcontrolador es perfectamente posible hacerlos en tiempo real muchas veces por segundo. Y aparte no todos los sistemas necesitan esa frecuencia de muestreo. Un sistema domótico para medir la temperatura, a ver, ¿cuál sería una entrada natural ahí, por ejemplo? Yo quiero, mantener la temperatura de la casa en un valor razonable. ¿Vale? Puedo tener un termostato, claro. El termostato es el sistema más clásico de control, pero el termostato, ¿qué le pasa? Que es un sistema on-off. Cuando llegas a la temperatura, clac, para la calefacción. La temperatura empieza a bajar, ya estás perdiendo calor que no tenías que haber perdido, y entonces, clac, vuelve a subir y vuelve otra vez a intentar calentar la habitación, ¿vale? Lo lógico sería que antes de que eso pase, cuando va llegando a la temperatura apropiada, la calefacción va disminuyendo la intensidad. Cuando va bajando, o se prevé que vaya a bajar la temperatura, la calefacción la subes un poquito antes, pero muy poco. Y vas manteniendo todo el tiempo. Claro, eso requiere un cierto control anticipativo. ¿Qué variables tendría sentido usar ahí?
la temperatura de la habitación, sí, de la parte de arriba, por ejemplo, la temperatura de la parte de abajo, porque el aire caliente siempre tiende a ir hacia arriba y recircula y tal. Es buena idea poner dos sensores ahí, y más todavía. La casa está como está, eso no lo puedes tocar ya. Entonces, eso, la temperatura exterior, ¿vale? Entonces tienes estos tres sensores y hay esos serían variables de entrada. Entonces, ¿qué establecerías? Vale, las variables de entrada son las tres de temperatura, correcto. Y entonces, ¿qué haces? Temperatura, pues por ejemplo, conjunto difuso de temperatura fría, temperatura agradable o temperatura cálida, o lo que sea. Luego, las variables de salida. El ajuste de la calefacción, es decir, la temperatura a la que digamos, el flujo de combustible, o si es una calefacción eléctrica, pues la potencia eléctrica que le envías, y si es una calefacción de gasoil, el flujo de gasoil a la caldera para que aquello caliente, o si es de gas, el flujo de gas, etcétera. Las calefacciones siempre se pueden regular, evidentemente, ¿no? Pues eso. Y eso quiere decir que tienes que poner un dispositivo de regulación que controla automáticamente aquello. Tienes que poner sensores, tienes que poner actuador. Vale. Y con esto pues te haces tus reglas y así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, determinar eso. ¿Qué cosas son necesarias usar aquí? ¿Qué valores de conjuntos vas a poner? Y luego, las reglas. Entonces, en bucle infinito, lo que van a hacer estos controladores es medir los valores actuales de XY. O sea, mido valor de un termómetro, de otro termómetro y del termómetro exterior. Determino el grado de pertenencia de cada uno de esos valores a cada uno de los conjuntos difusos que haya definido para ellos. Esto se llama el proceso de fusificación. Es decir, transformo un valor numérico en un valor de pertenencia a un conjunto difuso. Es decir, el valor de temperatura tal lo transformo en 0,5 a temperatura agradable, por ejemplo, pertenece 0,5 a temperatura agradable y pertenece 0 a temperatura fría. Una vez tengo esos números que son los valores de los mus, ¿vale? Veo qué reglas son aplicables. ¿Cómo que qué reglas son aplicables? Pues primero, todas aquellas en las que intervenga en la premisa el conjunto que a mí me interesa, y además que mu suba de ese conjunto sea como. Siempre está el intervalo, está entre 0 y 1, pero que no sea 0, ¿vale? ¿Por qué no 0? A ver, ¿por qué descarto automáticamente todas las que sean 0 en la premisa? A ver, ¿qué hay aquí en medio? En medio de cada premisa, ¿qué hay, aunque no lo he escrito? Y os dije que también estaba en los sistemas de hechos y reglas. ¿Qué conectiva lógica hay aquí? Un AND implícito. ¿Cuál era el mu de A en B? El mínimo. Si alguna es 0, automáticamente el mínimo va a ser 0 y por tanto la conclusión pertenecería con valor 0. Así que lo puedo descartar de entrada. De tal modo que todas aquellas en las que aparezca la cosa en cuestión y no tenga un valor de pertenencia 0, me las quedo. Aplico las reglas y obtengo el valor de pertenencia a las salidas, ¿vale? O sea, con qué posibilidad adquiere cada una de las salidas. Es decir, determinar los valores mu sub b. Y ahora, ¿qué me pasa con esto? ¿Puedo usarlo? Al final lo que me va a salir es, deberías poner la temperatura de la calefacción alta con pertenencia al conjunto de las temperaturas altas de 0,8. Vale, maravilloso. Y eso, desde el punto de vista del cacharro que maniobra la caldera, ¿qué? Claro, él lo que entiende es una determinada potencia, o una determinada presión, o un determinado flujo. Así que tienes que volver otra vez a los números. Y eso se llama defusificación. Es decir, volver otra vez a dar un número concreto para el valor que le tienes que mandar al actuador. De modo que voy de números que puedo medir a conjuntos difusos. Con conjuntos difusos obtengo conclusiones difusas, y de las conclusiones difusas me vuelvo otra vez a valores crisp, a valores correctos, ¿vale? ¿Y por qué he tenido que hacer todo esto en medio? Pues porque los humanos expresamos mucho mejor las reglas en forma difusa que en forma crisp. Esa es la idea. Es mucho más fácil preguntarle al conductor del Shinkansen que lo ha probado y tal: oiga, ¿y usted cuándo empieza a frenar?
pues empiezo a tal distancia, frena mucho, frena poco, ¿qué fuerza de frenado? ¿Cómo que qué fuerza de frenado? Yo le doy mucho, poco, pues más bien poco, y luego voy poco a poco aumentando. Ese tipo de cosas son las que se puede capturar con un controlador difuso. Vale, pues vamos a hacer un ejemplo enterito de controlador borroso y luego más ejemplos. En Estados Unidos el acceso a las autopistas se regula con semáforos, que es un sistema que llaman op-ramp metering, que cambian los tiempos de rojo y de verde en función del estado de la autopista. O sea, van a entrar, en lugar de ser un carril de incorporación como pasa aquí, hay un semáforo ahí, antes de incorporarse a la autopista. Y entonces cuando te lo ponen en verde, tú puedes incorporarte. Cuando te lo ponen en rojo, tienes que esperar. Y entonces hay un cierto tiempo que está en rojo, y luego un cierto tiempo, bueno, tienes. Yo nunca he conducido por una autopista americana, pero que son así, vamos. La mayoría parece que funcionan de esta manera. Lo ponen en rojo y luego ponen un tiempo en verde. Y no es como aquí en un ciclo, de rojo más verde suma tanto, y entonces lo van cambiando, sino no. Puede ser el tiempo que quieras de rojo y el tiempo que quieras de verde. O sea, una autopista vacía y de noche, pues probablemente estaría toda la noche en verde. Bueno, claro, ¿cómo determinas cuánto tiempo rojo y cuánto tiempo verde? Pues a partir de variables de entrada. ¿Cuáles son las variables de entrada aquí? 2, la densidad de tráfico, que es el promedio del número de vehículos que ocupan una longitud dada, y la velocidad media de los vehículos que están circulando. O sea, lo que hacen es tener, por ejemplo, una cámara aquí apuntando a la autovía, a un trozo, y entonces te ven en este tramo de aquí cuál es la densidad, que quiere decir la porción o la proporción de calzada que está ocupada por vehículo. Puede ser 0 o puede ser, en un atasco absoluto, puede ser un 1. Pero ojo, también puede ser algo muy próximo a 1, con una velocidad de circulación, digamos, lenta pero uniforme. Tienes un tráfico muy denso a las 7 de la tarde con todo el mundo circulando a 40 por hora, pero uno detrás de otro, ¿vale? No en embotellamiento, tendrías una densidad muy alta y una velocidad muy baja. También puedes tener una densidad muy baja y una velocidad muy alta. O puedes tener cualquier cosa. Entonces las dos variables en principio son independientes. Y las consideran las dos. La densidad como una coeficiente en 0,1, que es 0 está completamente vacía y 1 completamente lleno, como lo que pasa, por ejemplo, a la salida de la Madrid, dicen en la autopista de La Coruña, que se sabe que hay asfalto debajo, pero hace mucho tiempo que nadie lo ha visto, ¿vale? Porque siempre está totalmente colapsado. O cosas que sean, pues, carreteras completamente vacías. Y luego la velocidad, pues, está entre ciertos valores, y la velocidad también se mide. La velocidad se suele medir en vez de con cámaras, suelen hacerlo con lazos electromagnéticos, que son una especie, lo habréis visto a lo mejor en las carreteras, hay una especie de cable que cruza de repente la autovía. Eso es un lazo electromagnético, es un cable con una bobina, y cuando cruza la masa metálica del coche, entonces, como ahí hay una corriente, cambia el campo magnético, inmediatamente cambia la corriente. Entonces lo miden. Entonces se sabe directamente cuándo cruza y cuándo deja de cruzar, y se sabe la velocidad calculando la longitud media de un coche. ¿Cuánto tiempo ha tardado en cruzar? ¿Vale? Es una señal de este estilo, y de acuerdo al tiempo que ha tardado en cruzar, pues puedes calcular la velocidad media. Hay otros también que funcionan por presión de los neumáticos, ¿vale? Un golpe y otro golpe. Vamos, que se puede medir esto, ¿eh? El resultado será el tiempo que los... Y ahora, estos son las entradas. ¿Y las salidas qué? La salida es el tiempo de rojo y el tiempo de verde. El objetivo es que la autopista ni se colapse ni se reduzca inaceptablemente la velocidad media de circulación. Es decir, que dejar entrar a los necesarios para que la cosa se mantenga bien. Objetos relevantes: el sensor de densidad de tráfico, el sensor de velocidad media de tráfico, el actuador que pone semáforo en rojo y el actuador que pone semáforo en verde. Variables relevantes: el valor de la densidad, que medimos con un número en 0 y 1, que sea la superficie de calzada. El valor de la velocidad media, que aquí miden en millas por hora. Tiempo que el semáforo está rojo en segundos y tiempo que el semáforo está verde en segundos. Bueno, a ver, conjuntos difusos. Ahora viene el asunto. ¿Qué conjuntos difusos damos? Pocos, muchos, al menos uno es obligatorio. Lo normal es calificar cada variable con normalmente 2 o 3 conjuntos difusos. Pero esto ya depende del problema en cuestión y depende también de lo que se le pregunte al diseñador, es decir, a la persona que normalmente está manejando aquello. Si te dice pues lento, rápido, muy rápido, ahí ya te está sugiriendo que 3 conjuntos difusos. Si te dice, yo le piso al freno poco o mucho, vale, 2 conjuntos difusos.
Entonces, bien, aquí vamos a usar para calificar la densidad tres conjuntos difusos, que son densidad ligera o light, densidad media, medium heavy, y densidad alta, heavy. O sea, el tráfico está denso o está pesado. Otras tres para calificar la velocidad media, slow, medium fast y fast. Y luego otros tres conjuntos difusos para calificar los tiempos de semáforo. Por coherencia vamos a usar los mismos conjuntos difusos tanto para semáforo rojo como para tiempo de verde, pero son dos variables diferentes y podrían usarse conjuntos distintos, pero no tendría mucho sentido. Igual que en el caso de la temperatura de la habitación, los dos sensores de temperatura interior, por lo menos, lo lógico sería que tuvieran los mismos conjuntos difusos. Sería raro hacer otra cosa. El exterior, pues ahí ya te lo puedes pensar un poco de otra manera. Y serían aquí, por ejemplo, tiempos corto, short, medio, medium long y largo, long. Vale, ¿cómo hemos usado? Vamos a ver. ¿Cuántas variables de entrada tenemos? Variables de entrada, recordad que teníamos dos variables de entrada. Aquí son dos variables de salida. ¿Vale? Cada una de estas variables de entrada estaba calificada en tres conjuntos difusos: light, medium heavy y heavy. ¿Vale? Por tanto, ¿cuántas combinaciones posibles tenemos? Tenemos densidad light, densidad medium heavy, densidad heavy, y luego velocidad slow, velocidad medium fast y velocidad fast. ¿Vale? Por tanto, tenemos 9 posibles combinaciones. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el número de combinaciones de entrada es 9. Eso quiere decir que hay que generar 9 posibles reglas para cada uno de los posibles valores de entrada en todas las posibles combinaciones. Las 9 posibles reglas deberán decidir cuál es la propiedad que se asigna a cada variable de salida. Es decir, tendrás una regla que para una cierta combinación de las dos variables de entrada te dirá cómo ha de ser la variable de salida 1, que es el rojo, y otra regla que para la misma combinación te dirá cuál es la variable de salida verde. Vamos a agruparlas las dos en una misma regla que diga tanto para rojo y tanto para verde. Pero ya sabéis que eso no es un problema siempre que las conclusiones vayan con AND, porque en realidad es la abreviatura de dos reglas. Reglas, las 9 reglas. ¿Serían estas razonables? Regla 1. If density is heavy and speed is slow, entonces red light is long y green light is short. ¿Vale? Y esto con S de 1. Hay que ponerle la S también, ¿eh? Que ya digo, normalmente es 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué le pongo 1? Si la densidad fuera absolutamente, o sea, el tráfico fuera muy denso, realmente muy denso, y todo el mundo fuera circulando muy despacio, está muy claro, absolutamente seguro estoy, de que debería poner la luz roja a un tiempo muy largo, dejarlo rojo durante mucho tiempo, y en cambio el verde dejarlo el tiempo muy corto. ¿Vale? Fijaros que aquí, repito, hay dos reglas en realidad: if tal tal 1, if tal tal 2. Pero vale, no pasa nada, ¿eh? Al estar con AND en la conclusión es como la abreviatura de 2. Tengo esta: si la densidad is heavy y speed is medium fast, entonces red light is medium long y green light is medium long. ¿Vale? Está el tráfico pesado, o hay bastante tráfico, pero la gente se va moviendo con una velocidad relativamente fluida. Quiere decir que no hay un atasco, no ha tenido ningún accidente ni nada parecido. Pues entonces vamos a ir dejando entrar, ¿vale? El red light is medium long, o sea, bastante tiempo esperando, pero también bastante tiempo para entrar. Luego, otras reglas, pues las podéis un poco analizar y ver lo que pasa. La práctica, la última práctica, será hacer un problema de este estilo, en que estará literalmente, dos de hecho, estará literalmente las entradas, cuál es el problema, y tendréis que hacerlo todo. Elegir conjuntos difusos, ver cuáles son las variables de entrada y de salida, elegir conjuntos difusos, escribir los conjuntos difusos y dejar que el controlador funcione, ¿vale? Para una cierta entrada. Darle entradas y ver qué pasa, y ver si la salida tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, pues escribimos las 9 reglas estas, y casi que antes de hacer el cálculo voy a parar aquí 5 minutos y continuemos luego.